Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa Perú. Como siempre es un placer, un honor estar con ustedes. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana compartiendo juntos lo que pasa en nuestro lindo Perú, que para variar es bastante, ¿no? Vamos a conversar a través de las llamadas telefónicas y las redes sociales también, por supuesto. Varias cosas. Lo primero, lo que va a suceder en unos minutos ya, no debe demorar mucho seguramente, la presencia de la ministra de Educación, Flor Pablo, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República. Ya está, me dice mi productor, en el Parlamento, ya está en el Congreso de la República. Estará por iniciarse entonces, se supone que era a las 9, pero puntuales nunca son en el Congreso, así es que seguramente en una media hora o algo más va a iniciarse el pleno interpelatorio a la ministra Flor Pablo. Yo tengo algunas de las preguntas, y yo reitero, las preguntas que están planteándoles, por lo menos en el pliego interpelatorio, son 25. No son preguntas pues que necesiten una interpelación, y sobre todo este tema, vamos, si quieren actuar frente a un tema que consideran inapropiado en cuanto a la educación, de verdad tienen que hacerlo de alguna forma contundente. Yo no sé de qué les va a servir esta interpelación en el Congreso de la República. Primero, que especialistas para ver contenidos de educación no hay. Ahora, díganme ustedes que han invitado a alguna de las comisiones, tal vez a la educación de cultura, a verdaderos especialistas, a que les dé cátedra y que tienen ustedes informe de estos especialistas en educación, de que están a favor y en contra de la ideología de género que ahí se quiere dar y han podido contrastar. Bueno, eso sí les atraco y entonces a partir de ahí, cuéntenme esa historia y a partir de ahí pueden discutir con la ministra para ver cuáles son las políticas de Estado más adecuadas. Pero la mayoría de parlamentarios que están ahí, miren, solamente para... No quiero que suene esto mal, ¿ya? Pero seamos sinceros. ¿Cuántos de los congresistas que están en el pleno hoy día han mentido en su hoja de vida diciendo que estudiaron cuando no estudiaron nada? Varios, ¿no? Más de uno, más de dos, más de tres, más de cuatro. ¿Cuántos parlamentarios llegaron y dijeron yo terminé en tal colegio, estudié en tal universidad y en realidad no lo hicieron? Que además deberían estar ya fuera del Congreso por hacer eso, ¿no? Es un delito, ¿ah? Pero ahí está pues la impunidad. Y no es inmunidad parlamentaria, es impunidad parlamentaria. Para algunos existe, para otros no. ¿Ah? Así está la figura. ¿Qué va a pasar? Miren, hay diferentes voces. Diferentes voces. Hay quienes dicen que esto va a ser un circo, ¿no? Y que va a haber ahí nuevamente dimes y diretes, gritos y no sé cuánto, acusaciones, señalamientos con el dedo acusador y demás. Hay otros que dicen que se puede rescatar algo importante. La verdad, yo no sé qué tan importante se pueda discutir ahí. Lo que me queda claro es que el Congreso no se va, luego de la interpelación, a atrever a postular una censura. Yo no lo creo, no creo que algo así pueda ocurrir en este Congreso tan desprestigiado, porque eso significaría que se puedan arriesgar a que el presidente de la República interponga una cuestión de confianza y ahí se acabó toda la gracia. Estamos con Álvaro Tapia desde el Congreso de la República para que nos dé detalles de lo que está pasando en el Poder Legislativo a esta hora. Álvaro, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José. Así es, efectivamente, desde el Parlamento Nacional te comento que hace instantes, hace aproximadamente 10 minutos, ha llegado la ministra de Educación, Flor Pablo. Ella, como se sabe, va a tener que responder el pliego interpelatorio de 29 preguntas por las supuestas irregularidades en la elaboración e impresión de textos escolares de educación básica. Esta interpelación cuestiona directamente los libros del curso de desarrollo de ciudadanía cívica para tercero de secundaria. Te comento que a su llegada habló rápidamente la ministra de Educación. Ella mencionó que viene específicamente pues a responder cabalmente las 29 preguntas que tiene el Parlamento Nacional para su cartera, y además también mencionó que dentro de estos 7 enfoques que se tiene para mejorar el desarrollo de los jóvenes en nuestro país se encuentra el enfoque de género. Hay que señalar que en estos momentos se viene llamando la asistencia de los congresistas a esta hora del día. Hay aproximadamente 30 a 35 parlamentarios. No se llega todavía el quórum reglamentario para que inicie este pleno. Decíamos muy temprano de que en realidad eso se está volviendo costumbre, de que lastimosamente a la hora pactada no se puede iniciar por la falta de congresistas en el pleno del Congreso. Ahora también te quiero mencionar que en estos momentos ha llegado un colectivo del Movimiento Ciudadano por la Igualdad de Género. Ellos han estado acompañados de la bancada liberal, de la bancada de Frente Amplio y también de Nuevo Perú.
han mostrado su posición y nosotros vamos a tratar de repente de conversar brevemente con la congresista Marisa Glave. Brevemente, por favor, estamos en vivo para Exitosa para que nos mencione acerca de lo que el día de hoy han dicho los colectivos. El día de hoy los colectivos del Movimiento Ciudadano por el enfoque de género y por la igualdad lo que han dicho es que por favor el Congreso no agreda a la educación, no agreda a los adolescentes, a las madres, que no agreda a la ministra, que no agreda a la voluntad de democracia en nuestro país. Necesitamos defender un enfoque que la propia Corte Suprema, que los distintos tratados internacionales que el Perú ha firmado, que los objetivos globales para el 2030 incluyen, que supone la igualdad sustantiva, la realidad de que las mujeres, los hombres y la comunidad LGTBI no sean discriminados y que podamos desarrollarnos plenamente. Ahora, para el día de mañana también está citada la ministra para la Comisión de Educación. Lo que pasa es que esta interpelación se superpone a una decisión que ya tomó este Parlamento de investigar sobre los libros. Entonces, por eso es que el día de hoy hay una preocupación altísima porque el objetivo de fondo sea la agresión. Si lo que se quería era averiguar quiénes son los responsables de incluir elementos que no deberían haber estado en un texto escolar, eso es una cosa. Pero hoy día lo que hay en realidad es una voluntad de dar un discurso ante el público peruano contra la igualdad y contra el enfoque. Y por eso es que creemos que hoy los peruanos y las peruanas debemos juntos volver a decir que sí queremos una educación en igualdad. Finalmente, congresista, ¿se teme una posible censura? Yo espero que no. Llamo a la reflexión a los colegas. Sé que dentro de Fuerza Popular las voces altisonantes que todos escuchamos no necesariamente son las mayoritarias. Espero que quienes no están de acuerdo con esta manera discriminatoria y agresiva de atacar a la comunidad LGTBI, de atacar a las mujeres, quienes no están de acuerdo con eso hoy día también hablen y muestren que en realidad hay una diversidad en esa bancada. Bien, muchísimas gracias, congresista. Esta es la información, José, que se tiene desde el Parlamento Nacional. Muy bien, gracias Álvaro, gracias por esa información desde el Congreso. Bueno, si nos vamos a imponer en el plan de que vayan al Congreso personas que están a favor del enfoque de género, bueno, entonces dejen entrar también a las personas de Con mis hijos no te metas, pues. Hagan la cosa pareja, ¿no? Si van a invitar a un lado, inviten al otro lado también. Si van a permitir el pronunciamiento en el Congreso de la República de un grupo, permítanlo del otro. Nada de influencias, esa no es la gracia. Ahora, todos pedimos que el Congreso se porte bien, todos pedimos que no ofendan a la ministra, todos pedimos que no haya groserías, todos pedimos que no se trate de un ring de box, todos pedimos que no se trate de la esquina de venta de drogas en cualquiera de los distritos. O sea, no queremos que se convierta el Congreso de la República en un lugar donde se lancen pullas, ofensas y groserías. Eso lo pedimos todos, no solamente los que están a favor del enfoque de género o los que están en contra, ¿no? Lo que hay que hacer, mire, ya estamos empezando mal esta reunión, porque lo que hay que hacer es ser totalmente objetivo y técnico. Estamos hablando de la educación de los niños, ¿ah? Y estamos hablando del currículo de los niños, de los escolares, de los adolescentes, ¿no es cierto?, de los jóvenes en muchos casos. Entonces, no parcialicemos el tema, ¿no? No digamos los de este lado sí entran y los del otro lado no. Ya inviten a los dos lados, pues. Que hagan los pronunciamientos en ambos lados. No me parece justo. En fin, de esto vamos a conversar largo y tendido a lo largo del programa. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Antes yo quiero leerles, ya iremos con las preguntas también. Yo les decía, algunas de estas preguntas me parece que no necesitan una interpelación, pero, en fin, querían que sean 29 preguntas, así es que ahí están las 29 preguntas. Yo quiero leerles rápidamente el pronunciamiento realizado por algunos parlamentarios en representación de sus bancadas. Y es que han puesto el grito en el cielo cuando el Ministerio Público ha pedido que se ponga borrón, que se anule, que se cierre, como usted quiera decirlo de la manera que mejor lo entienda, el Partido Nacionalista Peruano. La verdad yo pensé que ya estaba por mutuo propio, yo no pensé que todavía tenía vida. Tal vez tiene vida artificial o tal vez está con respirador artificial el Partido Nacionalista Peruano, de verdad. Yo no escucho a nadie que saque pecho, que lleve carteles, que hable del Partido Nacionalista. Pero en fin, ellos dicen que existe, habrá que respetar su voz. Pero cuando el Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial que se cierre el Partido Nacionalista Peruano como parte de una organización criminal en la que trabajaron de manera delincuencial Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros personajes más, que ahora por los cuales ahora están pidiendo 20, 26 y en algunos casos 10 años de prisión, los parlamentarios, los políticos han saltado hasta el techo. Porque saben que existe una gran posibilidad que si es aprobado este tema y el Partido Nacionalista termina cerrándose a la decisión de un juez, puede pasar lo mismo con los otros partidos y eso los hace morir de miedo.
Les leo el pronunciamiento rápidamente. Dice lo siguiente. Las organizaciones políticas representadas en las bancadas firmantes expresamos nuestra preocupación y rechazo contundente por el pedido fiscal de la disolución del Partido Nacionalista. Por mandato expreso del artículo 35 de la Constitución, los partidos políticos tienen un régimen legal autónomo, de modo tal que para su cancelación, disolución u otras formas de extinción se aplican las disposiciones expresamente establecidas en las leyes especiales, como la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, artículo 13. Por consiguiente, no le es aplicable un marco legal hecho para las empresas y u organizaciones criminales contenido en un marco legal distinto. Advertimos que este pedido contraviene lo señalado en la Ley de Organizaciones Políticas, que establece con claridad que en un partido político solo pueden ser disueltos si incurre en los delitos de apoyo a la violencia, terrorismo y narcotráfico. ¿Podemos decir que hay apoyo a la violencia cuando se apoya a la corrupción? Sería bueno analizarlo, ¿no? Afirmamos que la democracia y el Estado de Derecho requieren la activa participación, de partidos políticos, como regula el artículo 35 de la Constitución, y que la legítima acción de la justicia debe actuar con apego a la legalidad, preservando los colectivos políticos. Confiamos en que el Poder Judicial no admita este propósito, pues atentaría contra la Constitución y el Estado de Derecho. Lo firman ayer 8 de mayo parlamentarios como Tubino, vocero de Fuerza Popular, como Juan Cheput, como el congresista Rosas, la congresista Mercedes Arauz, el congresista Gilbert Violeta, congresista Ávila, el congresista del Águila, la congresista Salgado, entre algunos otros congresistas que firman este documento, este pronunciamiento. Lo que yo creo es que se mueren de miedo de que esa decisión progrese y que al final los otros partidos puedan ser metidos igual a la colada. ¿Qué tan partidos políticos tenemos en el Perú en realidad? ¿Son partidos políticos en realidad? Sería bueno analizarlo juntos, ¿no? Vamos al corte, señores, son las 9 de la mañana con 17 minutos, 9 y 17. Regresamos con mucho más, no se muevan. Muy bien, señores, continuamos en el programa. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, 9 y 20 de la mañana. Vamos a ir en unos minutos más a ver qué es lo que está pasando en el Congreso de la República, cuánto falta para que se inicie el pleno interpelatorio a la ministra Flor Pablo. Y una de las cosas que sorprende también, antes de entrar con mi primer invitado, una de las cosas que sorprende también es que una de las preocupaciones sea no ofendan a la ministra. No insulten a la ministra. Ya parece que llegar al Congreso para unos ministros, que además es obligatorio, la interpelación es un instrumento totalmente legal y constitucional, por si acaso, totalmente. Pero entran ahora los ministros y parece que entraran pues a la boca del lobo, ¿no? A ser insultados, ofendidos, vapuleados, vilipendiados, no sé, ¿qué es lo que pasa ahí? Pero la pregunta, lo que todos esperan es que no ofendan a la ministra, que no la insulten, que no la golpeen. Estamos en línea, me dicen, con el señor León Trachtenberg, especialista en pedagogía, un hombre que ha analizado mucho el tema de la educación desde siempre. He leído varios de sus artículos, me parecen interesantes. Don León Trachtenberg, ¿cómo está? Bienvenido al programa, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué le parece cómo se está hablando de toda esta situación, del enfoque de género, lo que puede suceder hoy en el Congreso con las preguntas que le harán a la ministra de Educación? Bueno, la verdad es que en general en educación, cuando se politizan los temas, se pierde la perspectiva educativa y se aterriza básicamente en un juego político, porque ninguna de las preguntas que le hacen a la ministra tiene una respuesta unívoca, más allá de cualquier consideración política, ¿no es cierto? Yo le planteo un ejemplo, digamos, fuera de los que están en discusión ahora. Si yo dijera, por ejemplo, al enseñar historia del Perú, que la responsabilidad de que el Perú no tenga una buena democracia ha sido de los militares, que a lo largo de los golpes militares han destruido nuestra institucionalidad desde la independencia misma. Entonces, si yo una cosa así,
que obviamente responde a una visión ideológica, política, etcétera, me voy a encontrar con una cantidad de gente que tiene más bien una vocación más militarista, que va a decir que no, que los militares han interrumpido porque los civiles no sabían cómo gobernar el país y demás. Claro. Y entonces vamos a tener una discusión si es bueno o malo para la historia del Perú que hayan habido golpes militares y si tenemos que llamarlos así. O le pongo otro ejemplo, si mañana yo dijera que la independencia del Perú la hicieron extranjeros, porque San Martín, Bolívar y toda su gente eran extranjeros. Entonces los peruanistas me van a decir, oye, eso es una traición a la patria, esa es una manera de insultar al país, ¿por qué no reconocen más bien los héroes peruanos y todo lo demás? Es decir, cada vez que uno busca una respuesta única, una fórmula única, una verdad única para temas sociales, temas históricos, temas culturales, siempre vamos a tener los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Y por eso es que toda esta discusión sobre el género es equivalente, es nuevamente la posición de unos que piensan de una manera, otros que piensan de otra, y un Congreso que quiere a la fuerza imponer una manera de pensar en contra de los otros. Y nuevamente queremos encontrar una especie de respuesta única o versión única que complazca a todos, cosa que por naturaleza es imposible. Y entonces cuando se hace de esto un debate político, es un tema político, es un tema de poder, no es un tema educativo. Cuando usted nos explica estas cosas, don León Trachtenberg hace la pregunta si para el tema del currículo educativo debemos hablar de consensos o debemos hablar de respeto a respuestas de especialistas que han analizado una línea que debe ir en el currículo. ¿De qué debemos estar hablando ahí? ¿De consenso en la sociedad? ¿De discusión entre especialistas de educación únicamente? Explíqueme un poquito eso. Yo lo que digo es que es imposible que tengamos textos escolares únicos en el que haya una sola versión o consenso, si usted quiere, respecto a temas polémicos, complejos, polarizantes, y que más bien la educación de estos tiempos lo que debe hacer es poner al contacto del alumno, a los alumnos, con diversos textos, diversos puntos de vista, diversas fuentes, de manera de que los alumnos discutan, debatan y finalmente tomen su posición con respecto a esos temas, porque lo contrario es adoctrinamiento. El adoctrinamiento es propio de una dictadura, no de un sistema educativo. Por eso es que todo el concepto de texto escolar único, sobre todo para ciencias sociales, a mí me termina resultando absurdo, más aún cuando lo que nos dicen es que los alumnos hoy tienen que aprender a indagar, a buscar fuentes, a encontrar información relevante, a confrontar puntos de vista, y lo que nos están diciendo en el Congreso es que no quieren nada de eso, lo que quieren es que solamente esté presente el punto de vista de un grupo que se ha encargado de hacer bulla respecto a un tema porque se identifica con eso. Sí, y se ha hecho cada vez más polémico, ¿no? Esto parece una sal de Andrews en agua. Cada vez que se habla del tema es más burbujeante, y en realidad, don León Trachtenberg, lo que no se llega es a nada, en realidad, porque con lo de hoy en el Congreso de la República, yo dudo mucho que se encuentre una verdadera respuesta a lo que se quiere presentar, que es o si va a la ideología de género o si no va a la ideología de género y cómo es que debe ir, ¿no? Yo no creo que hoy en el Congreso se pueda hallar algo así. ¿O usted le ve alguna luz por ahí? Mire, hay 130 congresistas. Yo, de lo que conozco, no más de 10 tienen alguna formación o trayectoria en educación. Expertos no hay ninguno, pero digamos que tengan algún conocimiento más cercano, deben haber unos 10. Los otros 120... ¿de qué van a discutir? O sea, van a querer confrontar el punto de vista de los expertos, los entendidos, los investigadores que han escrito y publicado y evidenciado cuál es el enfoque más adecuado para estos temas. Van a dejar de lado todo eso para imponer simplemente una convicción personalísima respecto a lo que ellos preferirían o les parece mejor o qué sé yo.
sin ser expertos en la materia, eso a mí me parece absurdo. Por eso yo lo que digo es que este no es un debate educativo, este es un juego político donde un grupo de congresistas, para ganar una cierta popularidad, está tratando de hacer causa común con una visión muy particular, y estas interpelaciones sirven un poco para hacer ese show, ¿no es cierto? Más aún cuando los congresistas interpeladores ya han dicho de antemano que su intención no es censurar a la ministra. Entonces yo me pregunto si de lo que se trata es de informarse, para eso está la Comisión de Educación. ¿Qué sentido tiene dedicar un pleno para que 120 congresistas que no saben de educación definan si lo que se publica o no en un texto escolar es acorde o no con lo que la experiencia educativa en estos tiempos indica como adecuado? Sí, claro, es verdad. Yo, en ese aspecto compartimos. Además, yo creo, don León Trachtenberg, yo recuerdo mucho haber escuchado parte de sus análisis, y creo que lo que deberíamos estar pensando es si en realidad el currículo nos lleva a tener alumnos que puedan discutir sobre ciertos temas, analizar, no solamente memorizar, si la educación en los primeros años debe ser más lúdica o menos lúdica para una mejor enseñanza, si debemos enseñar en los colegios con más práctica que teoría. Yo creo que deberíamos estar discutiendo esos temas como temas de fondo. ¿Usted está de acuerdo o no? Sí, por supuesto. Yo me pregunto si en este momento tuviéramos un gobierno con mayoría aprista, como lo hubo antes. Sí, ¿Qué cosa se publicaría en el libro escolar respecto a la muerte de Alan García? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Entonces, otra vez, y como lo que tenemos es una mayoría fujimorista o aprofujimorista, entonces, claro, lo que quieren es que en los textos aparezca la visión aprofujimorista de lo que fue la época del terrorismo, o lo que los congresistas más conservadores consideran la visión correcta en el tema de género, y entonces quieren que en los textos escolares aparezca eso. Por eso digo, no es un tema educativo, es un tema político, y claro, cuando es un tema político, pues hay un juego de poderes. En cambio, si fuera un tema educativo, se haría caso a lo que los expertos en estos temas han ido planteando y documentando con rigor. Sí, pues, pero qué complicado cuando de esos temas se habla, ¿no, don León Trachtenberg? Sobre todo lo que tiene que ver con ideología y género, que es lo que más polémica ha levantado, y en lo que tiene que ver con la historia del terrorismo en los finales de los 70, 80 y los 90. La cosa se complica mucho, y peor cuando se lleva al ámbito netamente político y no especializado, que es lo que va a pasar hoy en el Parlamento, ¿no? Bueno, lo que va a ocurrir es que los parlamentarios van a recitar pues un rollo de gritos y acusaciones como estamos acostumbrados. Espero que la ministra se mantenga sólida y firme en las respuestas a las preguntas que les han hecho, y que no tengamos otra vez este escándalo de que porque la ministra dijo 3 palabras que a alguien no le gustaron, hacer de eso el titular y el motivo de una censura, cuando en realidad toda esta discusión que se va a realizar el día de hoy podría haberse evitado simplemente con una buena conversación en la Comisión de Educación, donde está gente, digamos, más compenetrada con estos temas, y sobre todo valorar, respetar el valor de la academia, el valor del saber científico, del saber de los investigadores que han dedicado toda su vida a investigar estos temas, y no solamente al sentimiento personalísimo de algún congresista que está prefiriendo una u otra cosa para alguno de sus hijos. Muy bien, don León Trachtenberg, le agradezco su presencia en el programa, ha sido usted muy amable. Bueno, encantado. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, a León Trachtenberg, especialista en temas de educación. Vamos al corte, y al regresar vamos a tener parte de lo que ya está empezando a decir la ministra de Educación, Flor Pablo, en el Parlamento. Rápidamente. Muy bien, señores, regresamos al programa. Vamos a seguir analizando lo que pasa. ¿Podemos ir un ratito al Congreso de la República para ver qué es lo que está diciendo la ministra Flor Pablo, por favor? Adelante con eso. Acciones de poder vigentes en la sociedad que reproducen y perpetúan dicha discriminación.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre de 2015 por 193 estados del mundo que forman parte de la Organización de Naciones Unidas. Entre ellos está el Perú. Tiene 17 objetivos que deben ser alcanzados hasta el 2030. El cumplimiento de esta agenda es un compromiso de todos los países, con el propósito de alcanzar 3 metas extraordinarias: erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y responder al cambio climático. Esta agenda responde a la decisión del Perú y de otros 192 estados para fortalecer sus sociedades, emprendiendo un camino que se comprometa con el bienestar y con la vida de todos sin dejar a nadie atrás. El ODS 5 de la Agenda 2030, como deben saber ustedes, plantea el objetivo de la igualdad de género y se propone, por fin, eliminar toda forma de discriminación contra mujeres y niñas. La igualdad entre los géneros no solo es un derecho humano fundamental, sino una condición indispensable para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. El ODS 5 está basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1976, entre otros. En ese sentido, son los estados los que han declarado y asumido el compromiso por la igualdad, porque la igualdad es un derecho y es un principio que debe guiar las decisiones políticas. Señalar que Amnistía Internacional no tiene ninguna injerencia en la política educativa. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué dirección y funcionarios del Ministerio de Educación son los encargados de elaborar, supervisar y aprobar el currículo nacional? Muy bien, ahí está parte de la locución de la ministra, y es que tiene que responder a 29 preguntas. Tiene para rato ahí la ministra respondiendo, y luego de eso vendrá el debate, luego del debate nuevamente la ministra, y ya nos conocemos esta historia de las interpelaciones. Yo no sé qué tan, en este caso puntual de la educación, no sé qué tan próspero sea para el país, la verdad. Es que está tan desprestigiado este Parlamento, tan falto de ideas positivas, que cuando... Y oponerse a la educación sexual es una barbaridad, ¿no? O sea, una cosa es que haya un debate más filosófico, ¿no? Pero tú no puedes imponer tu creencia religiosa por encima de la ciudadanía, ¿no? En fin. No lo sé. Muy bien, estamos con Ángel Delgado, analista político, y don Julio Esquiapa Pietra, también analista político. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un placer. A ver, yo quería preguntarles primero por este debate que se ha armado luego del pedido del Ministerio Público, en particular del fiscal que ve el caso de Ollantumala Nadine Heredia, para decirle adiós al Partido Nacionalista como parte del proceso y parte de lo que pide como sentencia o castigo el Ministerio Público. Esto ha levantado polvareda. Yo creo que ha levantado polvareda porque hay otras organizaciones que piensan que les va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué piensas, Sam? No, pero es obvio, pues, o sea, esa es parte de una escalada. Yo creo que, primero voy a decir, desafortunada por parte de la Fiscalía y del fiscal en concreto, si es que no es concertada con otros intereses más perversos. Y claro, el Partido Nacionalista ya no existe, está destruido, y eso es casi un saludo a la bandera, pero yo creo que está atacando a otras formaciones políticas. El hecho de que algunas personas cometan actos delictivos no implica que eso tiene que extenderse a un colectivo que además está conformado por mucha gente que ha participado en la vida política del país, que incluso han gobernado, bien o mal, que son múltiples, están repartidos en todo el territorio, y pensar que eso actúa como una banda concertada para favorecer a unos u otros es un extremo de veras delirante que no exige el menor análisis, ¿no? Por ese camino vamos a ir a una destrucción de lo poco que queda el sistema político en el país, y revela una suerte de persecución, que es una de mis tesis que yo creo firmemente. Y yo creo que esto es algo que debería de verdad rechazarse. Incluso parlamentarios oficialistas han firmado ayer un comunicado contra lo que ellos consideran, en este caso yo coincido con ellos, la criminalización de la política. Creo que estamos permitiendo excesos, creo que instituciones o normas que se han dictado en su momento para combatir la criminalidad organizada, se la están haciendo extensivas. O sea, esto es como agarrar, digamos, un celular, ¿no?, que cumple, y usarlo como un arma arrojadiza, como un mecanismo para causar daño a otras personas. Y creo que de eso se trata. Nadie está en contra de los conceptos, pero cuando los conceptos se salen de su ámbito natural
y se extrapolan a otras realidades, se cometen estos estropicios. Si esto se perpetúa, esto es un atentado contra el sistema político, porque los partidos son, como todo el mundo lo ha dicho, pilares, ejes del sistema democrático. Claro, ahí hay dos cosas, ¿no? Una, no, hay más de dos cosas en realidad. Una de ellas es, efectivamente, como dice Ángel, lo poco que nos queda en nuestro sistema político, que es bien pobre. Y la segunda es, y yo creo que comparto, y creo que don Julio lo compartirá también, la democracia tiene pilares, entre los pilares son partidos políticos, pero partidos políticos. El tema es, ¿tenemos? ¿Qué piensa don Julio de esta medida? Yo estoy totalmente en contra de eso. Creo que además, como el juez Carguancho ha anunciado que recién va a hacer el control de acusación de Yantumali y de Nadine Heredia en 10 días, lo ha dicho justamente para que los abogados defensores tengan tiempo de poder proponer qué aspectos de esta comparecencia del expresidente y su esposa van a ser materia de entrada al proceso judicial. Cabe decir de que sencillamente eso es una posición que refleja, yo creo, una mentalidad punitiva que está llegando a ciertos extremos en este aspecto. Pero sin embargo la pena, que es lo que da más pena, ¿no? Porque son los 20 y 26 años y medio, resulta que... pero la pena es las personas, eso es distinto. Ahí voy. Hablo de la organización. Pero es que ahí voy, porque se está confundiendo la discusión. No lo digo que lo hagas tú, yo sino estoy que de en acuerdo. general, ¿no? Aprovechan los que están interesados en que no haya ninguna moralización para confundir. En realidad corresponde, según el actual Código Penal. Pena mínima, dos penas de 10 años dan 20. Dos penas de 10 años dan 20 más 6,5 por haber tratado de obstaculizar el proceso. Es el caso Nadine y la señora Calderón. Claro, es terrible, ¿no? Es terrible. Yo creo que es efectivamente un tema que nos debe llevar a reflexionar sobre un tema de fondo. Claro. Lo que pasa es que frente al pedido del Ministerio Público, los políticos, nadie va a salir a defender a Ollanta Nadine, ni a la señora Calderón, ni a la señora Antonia, ni a Ilán, ni a nadie, ¿no? Lo único que defienden es su propio pellejo, como teniendo cuidado con el artículo, con el pedido que tiene que ver con los partidos políticos. Acá lo que pasa es que hay dos casos que son los más graves. Aparte de todo lo que hay, ¿no? Son los casos en los cuales hay robo comprobado de dinero. O sea, que es el caso que comprende a la gente del Partido Aprista, a Susana Villarán, vía su gerente, porque no creo que haya tomado necesariamente dinero de ahí, a Castro, y a los que están alrededor de él. Y en tercer lugar, el caso en el cual se ha vulnerado las obras, es decir, se ha cobrado de más por las obras y no ha habido ningún tipo de planificación que tome en cuenta el interés público. Creo que hay varios crímenes cometidos alrededor de esto y a los que se les está comprobando simplemente los va a llevar a la cárcel sin ninguna duda ni murmuración. No, pero mira, yo creo, estamos totalmente de acuerdo, pero vamos a distinguir las cosas porque ahí sí entonces le damos un mensaje equivocado al país. La responsabilidad penal en todo sistema democrático y universal en el mundo es personalísima. Claro. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que si yo cometo un delito, yo pago por mi delito. Cometen las personas, excepcionalmente y bajo algunas modalidades sofisticadas, las personas jurídicas. Pero la regla es que las personas jurídicas, que son creaciones de los hombres, además no son bandas, ¿no? No son bandas. No pueden ir a la cárcel, claro, ¿te das cuenta? Claro. Y si incumplen sus estatutos, hay mecanismos legales para disolverlos, incluso a través de un mandato judicial. El problema está que en el caso supuesto, y digo su caso supuesto porque la responsabilidad de estos señores tiene que ser verificada en el juicio. Yo, por ejemplo, creo que lo positivo de esto es que ya terminó esta situación absurda en el cual estos señores, habiendo pasado casi 5 años, no eran acusados formalmente. Yo creo que ya eso es importante, entonces se va a ir camino al juicio oral, juicio que es público, no como las otras cosas que son secretas, nadie sabe, y uno solamente se entera por trascendidos, muchas veces interesados. Creo que vamos a juzgar y vamos a tener una conclusión si efectivamente estas cosas que se dicen o que se plantean por parte de la Fiscalía son ciertas o no y a qué concurren. Entonces, eso me parece una normalización. Pero de ahí a que se quiera incurrir subsidiariamente a un partido con el cual yo no tengo ninguna simpatía, por Dios, y pretender disolverlo, me parece que ahí hay un salto lógico que no corresponde. El concepto de banda, y no tenemos que ser aquí juristas ni mucho menos, es lo que nosotros vemos inclusive en los medios, es la banda de los pistoleros, es la banda de los narcotraficantes. Los malditos de Huaycán. Claro, pues, que es una estructura hecha pero que en un partido, que como cualquier institución se pueden cometer actos delictivos, echarle la culpa o generar esa me parece un exceso. Te digo, es porque el día de mañana en una empresa
aquí alguien comete un delito, entonces vamos a decir que toda la corporación es delictiva y todo se arma. No, mañana en un ministerio público, en el Ministerio del Interior, se descubre una defraudación. ¿Es el Ministerio Público un órgano criminal? Claro que no. Entonces, ese tipo de razonamientos son los que tenemos que distinguir. Y si lo hacemos, estamos de acuerdo. Que respondan los señores por su responsabilidad penal individual, pero el concepto de partido, además siendo partido político con toda la carga que tiene, me parece que es un sendero súper peligroso para por ahí buscar puniciones que no corresponden. Los partidos con probada presencia electoral y con probada militancia son diferentes a los partidos empresa. Ahí es donde está la confusión. Meter al Partido Nacionalista al mismo nivel que los 13 o 14 partidos que realmente son empresas para sacar dinero es una grave equivocación. Y creo que hay un error. Los militantes no son culpables de lo que hagan los líderes necesariamente. Yo quisiera, sin embargo, decir algo. Estamos escuchando a la ministra de Educación ir a hablar de un tema tan elemental en la democracia como es la educación sexual de los niños, sobre la cual se está haciendo una campaña absolutamente desproporcionada a una mujer que además ha dirigido con éxito el sistema educativo de Lima como parte de la capacidad educativa de la región Lima. Yo creo que acá hay un problema muy de base y por eso he escrito un artículo en estos días diciendo la reforma política y todos estos temas tienen un apoyo en la población. Mira, la mayoría inmensa de la población está a favor de la educación sexual. Probablemente esa misma mayoría no está de acuerdo en el aborto. Entonces yo he propuesto una posición que es la siguiente. Hay que irnos a una solución. Y esa solución es hacer un segundo referéndum, una segunda consulta popular que asegure que todos podamos tener posición sobre los diferentes temas que están en debate, porque si no, el país va... Permítame irme a un corte y regresar. Adelante. No quiero todavía, permítame, don Julio, desviar el tema de lo que estamos hablando. Terminemos de centrar ese tema y vayamos al tema de lo que está pasando en el Congreso de la República, porque sí lo quiero tocar con ustedes. Porque lo que me nace a mí como una pregunta, antes de irnos al corte, para que ustedes la puedan responder y analizar después, es, estamos hablando de un país como el Perú, como si tuviese partidos políticos. La pregunto yo a ustedes, ¿consideramos que tenemos partidos políticos de verdad? ¿Tenemos vientres de alquiler? ¿Tenemos organizaciones que han sido utilizadas para que unos cuantos malhechores se aprovechen y se llenen la plata? ¿O de verdad tenemos partidos políticos? No, pues. Me responden luego de regresar del corte, por favor. Claro. Vamos al corte y venimos enseguida con eso que me imagino va a causar polémica. Ya regresamos. Señores, regresamos al programa, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Yo creo que ese es un tema polémico. Yo le suelto, ya le solté la pregunta tanto a Ángel Delgado como a Julio Esquiapa para que la puedan analizar, porque estamos hablando de un país en que la sociedad no cree que existan partidos políticos y estamos desarrollando el tema como si tuviésemos partidos políticos formados. Por eso les lanzo a ustedes la pregunta. Mira, sobre el tema. Yo coincido que no, pues, y que están hasta las patas, y si alguien dijera que no existen, también estaría en lo cierto, ¿no? Un poco exagerando la figura, pero es verdad, son tan malos son que no existen. Pero eso me trae un debate que yo tenía hace unos años, ¿te acuerdas? En los tiempos de nuestros, que decíamos que en el Perú tampoco había burguesía, no habían empresarios, no habían empresas. Y porque no hay empresa, entonces yo voy a hacer una legislación para conculcarlos, para rechazarlos, o sea, porque tengamos malos futbolistas, vamos a proscribir los campeonatos y vamos a hacer leyes punitivas. No, señor. Habrá que ver cómo se ayuda. Habrá que, al contrario, ser promotores en propositivo para desarrollarlos. Pero una cosa es que no existan y otra cosa que estemos condenando aquí. Yo creo que en este caso, coincidiendo, este tipo de excesos que yo creo que no le hacen ningún bien a la democracia. Y quiero pensar solamente que es una lectura equivocada por parte de un fiscal que desafortunadamente confunde las cosas. Mire, el sentido común, y otra vez lo digo, la gente cuando habla de banda, nos imaginamos a los pistoleros. Hacer extensivo a donde hay 3 personas que cometen un acto delictivo, eso es un exceso, ese no es el concepto. Porque el concepto de banda es para agravar la comisión del delito, o sea, hacer más graves las penas. Trasladarlo al ámbito político me parece fundamental cuando mucha gente en el Partido Nacionalista, como en el APRA, como en el PPC, como en cualquier partido Acción Popular, participan de buena fe, son invitados. Yo no digo que todos en un partido, pero si es una banda, es una banda, pues. Pero, doctor Ángel, perdóneme, yo digo que no exista, pero oye, sí hay una organización criminal en este tema. ¿En cuál? En cualquiera de las que usted quiera ver, en la de Ullanta, en la de Toledo, no, pues, probablemente perdón, en la del... Ahí viene, o sea, mira, escucha, el hecho que tú actúes concertadamente no te vuelve banda per se, ese es el tema. Me explico, banda tiene que tener un propósito explícito. El hecho que 2 o 3 personas que ocupan posiciones de poder en una empresa, ¿ya?,
gerentes, contadores, se confabulen actúan en forma de cómplices para actuar y robarle a la empresa o robar al público, no hace que esa estructura sea una banda criminal. No sé si, una organización criminal. Mucho cuidado con los conceptos. Claro, convendría aclarar lo siguiente. Estamos de acuerdo con el principio democrático que partidos que han sacado millones de votos no pueden ser borrados del mapa por un problema básicamente de corrupción. Pero esto nos lleva a otro tema. La diferencia que hay entre la justicia penal y la justicia electoral. Que eso va a ser el gran tema a la hora de los juicios. O sea, recibir dinero para una campaña, ¿no? Aun cuando lo pitufees, ¿constituye delito? No, ¿Per se? No. Esa es la tesis en discusión, ¿no? Ese es uno. Y segundo, el otro tema es que esto nos vincula directamente al tipo de partidos que tenemos. Es decir, no puede ser que un partido, sus líderes agarran, se llevan toda la plata que se gana y luego no pasa nada. O sea, en eso estamos. Y eso es lo que hay que corregir con la reforma política, que yo creo que es el gran tema, que es el trasfondo. Pero no podemos permitir que que además están basadas en alguna jurisprudencia, inclusive de la Corte Suprema, la número 7, que al hablar del tema de las empresas, hacerlo extensivo para la prescripción de dominio de propiedades, pues es interpretada por el fiscal y citada en la resolución. Ahora, que tiene, ¿no? solo para que la gente lo tenga claro, para cerrar esto, para entrar a lo que está pasando en el Congreso, que me interesa saber la opinión de ustedes y creo que el público también. Pero, a ver, ¿estamos hablando de 2 o 3 personas metidas en este tema o estamos hablando de un número importante de gente que organizaba formas de coimear, formas de incrementar precios, de poner adendas, si me permites, de no terminar obras? O sea, estamos hablando de 2 o 3 personas. Hay un tema adicional que quería decir que no lo pude completar, que es lo siguiente. La extracción de recursos del Estado se hace muchas veces en la forma de organización. Eso es verdad. Y eso ha pasado en el Perú. Eso pasa en algunos ministerios donde siguen habiendo grupos que están conformados para robar. O ocurre cuando políticos asocian con otros, con funcionarios públicos y empresas para robar. Eso es así. Pasa en muchos municipios del país, donde el alcalde entra, nombra un gerente de su confianza, 50% de toda la plata, o 30%, 10% se va de frente sin hacer las obras al bolsillo de los que conforman ese grupo. Esa forma estratégica ha sido estudiada en todo el mundo. O sea, es crear una organización para extraer dinero. Lo hizo Fujimori, lo hizo Montesinos, y se ha experimentado que a lo largo de la historia del Perú se ha dado solamente con la individualidad de los presidentes, que lo ha hecho mucho más restringido. Entonces, sí existe una modalidad de actuar que es esa, pero no confundamos, pues, en eso está el correcto. Claro. No confundamos la banda con el partido. Los militantes han ido voluntariamente. No necesariamente con el partido, pero sí con la existencia en estos casos de organizaciones criminales. Puede existir, pero no es el partido, pues. El partido es una persona jurídica. Y los bandidos que han agarrado el partido para robar son individuos. O sea, eso implicaría, en la otra lógica, que se ha creado el Partido Nacionalista para robar y subsidiariamente para ganar las elecciones. Claro. Entonces es al revés, exactamente. Ahora otros se han creado para robar probablemente, pero estos no. Pero los que han ganado elecciones con millones de votos no. Además, el 99% de los crímenes o delitos se cometen en pluralidad, ¿ya? Hay cómplices. Yo, delitos individuales es bien difícil que existan, pero pueden... Salvo que seas pues, un arranchador, el que roba, pero realmente, entonces, el hecho de que haya 3, 4 personas y más, y todo lo demás, y que coordinen, concerten, no hace que la estructura a la cual pertenecen sea una banda, porque eso no es su propósito. Yo te estoy diciendo, a ver, en el Ministerio del Interior, que debe o en la Policía Nacional, que debe perseguir el crimen, no hay elementos que se confabulan para robar la gasolina. Claro. Y tú te atreves a decir acaso, o que nos escucha, que hay una banda, que la policía o el cuartel tal es una banda criminal. No. Lo que puede decir es que dentro hay una organización criminal. Hay organismos que concertan criminalmente. Sí. Pero la policía como institución está preservada de ese concepto. Igual los partidos políticos, por favor. Ok. Claro. Les voy a preguntar ahora, y empiezo por Ángel, porque don Julio más o menos que nos ha planteado su idea clara de lo que está pasando en el Congreso de la República con la ministra, a quien yo lo hacía como un poco de broma, pero no es broma, es real, ¿no es cierto? Dentro de las preguntas, yo he leído las 29, muchas de ellas no necesitan ni siquiera que las responda un ministro de Estado, están en su derecho los parlamentarios, ¿no es cierto?, de interpelar. Pero va la ministra y lo que dicen, cuidado, no la vayan a ofender, no la vayan a insultar, que no la vayan a vapulear, que no la vayan a golpear, como quien entra no al Congreso, sino a un barrio maleado, ¿no? Eso es lo que se está pintando ahora. Sí, pues. Yo quisiera empezar por una base que me parece muy importante, que son las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos. No faltan por ahí algunos desinformados que dicen que esa encuesta ha sido comprada, etcétera. Pero es una encuesta muy valiosa, por lo siguiente. La mayor parte de la población está de acuerdo con que haya reformas.
cambios. La inmensa mayoría está a favor de la corrupción. Y lo interesante de esa encuesta es que tienen unas cifras que me parecen espectaculares. O sea, el 70% de las personas que apoyan a Vizcarra apoyan las reformas. Y el 64% de los que se oponen a Vizcarra apoyan la reforma. O sea, los electores de estos congresistas que están reteniendo proyectos, que están jugando al escondite como si fueran armadillos para evitar que se lleven adelante las reformas, sin embargo, no están respondiendo a lo que sus electores quieren. Punto uno. Mal que el gobierno no tenga una iniciativa política al respecto. Y yo por eso propongo que si la gente está hablando de cosas tan importantes, 77% de las personas están de acuerdo con que haya voto igualitario. Mira, como en Suecia o Dinamarca, o sea que hombres y mujeres tengan iguales derechos políticos, que es discutible en algunos aspectos, no creo que debe estar unido a la capacidad, pero en fin. O sea, y tú revisas la lista de todo lo que ha tratado esa encuesta y encontrarás que hay básicamente una continuidad con el referéndum del año pasado, que fue mal redactado, mal manejado quizás políticamente, que le faltó un movimiento de masas atrás, lo que quieras. Pero esa es la realidad que nos está llevando a que hay que resolverlo esto de una manera de transacción. Ahora, no sé qué tan positivo sea que tengamos un gobierno que resuelve todo con referéndum. Mira, pero pongo un ejemplo. Yo no digo que se resuelva todo con referéndum. Pongo un ejemplo. En España, acaba de haber una elección que ganó el Partido de Socialista Obrero Español. Sí. Ya están ahorita negociando porque hay que pactar, concertar, acordar. Hoy tú dices la palabra pacto con el Perú y terminas bajo la mesa. Efectivamente, el tema acaso que se está discutiendo en el Congreso hoy día con la ministra de Educación no podría ser materia de un pacto por la educación, por Cristo, claro que sí. A ver, vamos a ver. Ahí hay dos temas. En primer lugar, yo creo que si tú hablas de reforma en general y en abstracto, vas a tener el 99, si no el 100% de adhesiones. El problema en concreto, está bien. Lo que yo digo es el sentido de las reformas. Y ahí es donde entramos ahí a las diferencias, porque hay reformas y reformas. Yo no creo en las que está planteando este gobierno. ¿Cuál sería la que tú propondrías? Respetuosamente. No, en el resto, no, por ejemplo, ¿cuáles son importantes? Este es un gobierno que ni siquiera se atrevió y bastardeó el tema de la bicameralidad, que era lo único significativo, según dicen todos los expertos, porque dice que le habían metido un En lugar de avanzar en ese estadio y después corregir lo otro, se rechazó y se ha puesto una lápida por mucho tiempo. Ya nosotros ya no vamos. Hay gente que no piensa que está bien la bicameralidad. Pero perdona, déjame. Para mí se ha puesto una lápida sobre lo que hubiera sido la reforma más importante para mejorar la calidad del Parlamento. Lo dejo ahí porque ya no tiene sentido volver en algo que yo creo, pero que no lo veré y no lo veremos nosotros en un larguísimo tiempo, justamente por la forma en que se manejó el referéndum del 9 de Entonces diciembre. Yo creo que eso hay que decirlo con toda claridad. El problema son el sentido de las reformas y hay que discutirlas unas a unas y hacerlo en todo bien. Yo creo además que este es un gobierno que utiliza el tema de las reformas políticas para cubrir sus carencias gubernamentales. Y eso me parece realmente bastardo. Eso me parece políticamente poco leal. Porque entonces se juega con un tema, se pecha al Congreso, como efectivamente le dio resultados el año pasado, y se pretende repetir la historia. O sea, cuando el presidente sale a hablar del tema y el presidente del Consejo de Ministros sale y dice, oigan, una cosa es la que dicen por fuera y otra por dentro, nos están jugando las escondidas, no quieren salir a hablar de las reformas políticas que son claves. Lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sí, lo ha dicho Vizcarra también. Yo apoyo la posición del Consejo de Ministros. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando de un Congreso? Claro, eso es lo que no dice. Aquí hay tres caminos. Acá hay tres caminos. Uno, concertamos una agenda reducida, porque todas las reformas no son posibles. Y ojo, eso que los expertos coinciden en lo de la bicameralidad, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, Ángel. Pero el único experto en el país no es el señor Tuesta y su comisión. O sea, hay gente que piensa que no funciona la bicameralidad. Entonces hay una pluralidad ahí. Segundo tema, es el tema que podemos ir a una forma democrática que resuelva las diferencias, votando no solamente los temas de reforma política, sino algunos que son importantes. ¿Podría eso ayudar? Yo creo que sí. Creo que sería democrático, sería sano. Y tercero, la otra opción es que una de estas, con los encontronazos que está viendo ya, terminemos en una de las elecciones adelantadas que podrían ser realmente un gran problema. Yo creo que llegaríamos sin las reformas y llegaríamos sin los partidos políticos que queremos tener. Yo creo, en realidad, ha tocado un tema polémico, yo sí creo que el Congreso, si tuviera dignidad, haría eso. Provocaría, inclusive haciéndole caso a la población, buscar su disolución. Censura a la ministra de Educación. No importa. Vas ahí y vuelves al pueblo, al soberano. Y aquí en 4 meses, 5 meses tenemos unas nuevas elecciones. Vamos a ver si el señor Vizcarra se atreve o no se atreve. No, pero tú quieres se atreve o no. Lo que pasa es que los congresistas están pensando en su quincena, en su billete, en su monumento y no en la historia. Ese es otro tema. Pero estoy planteando lo que debería ser. Porque tanta humillación, tanto pecho por parte del Ejecutivo y los demás al Congreso,
Congreso, que efectivamente está arrinconado, no tiene respuestas, se deja vapulear, como el otro día pasó en la Comisión de Defensa, qué sé yo, y cada vez que hay una interpelación, la gente dice, uy, que se van a ofender a la ministra, cuando una práctica parlamentaria normal, finalmente aquí y se común, la quiere además. ser, y común. No, pero y el barra brava, la- barra rara, que sí, asusta, pues, ¿no? pero entonces, pero por favor, que no va a pasar más allá de eso. Eso es una exageración que no. Justo el Parlamento es para eso, pues. Claro. Y al que no le gusta, no tiene vocación parlamentaria y en el fondo no es demócrata. Por eso yo creo que la fórmula, la salida, mira, tenemos una crisis inmensa que engloba al Poder Ejecutivo. Si adelantáramos las elecciones, que se vayan todos, yo creo que sería una gran solución y le haría un gran por favor quién al lo país. cambia? Sería mi querido? totalmente, Esa es la sería pregunta, totalmente, señor. te aseguro que tendría consecuencias, lamentablemente ya han empezado. Yo quisiera que hagamos una encuesta sobre eso No, y no. se vayan todos. Todos quieren que se vayan todos. Exacto, pues, se las encuestas. Según lo que dice la izquierda, ¿ya? Y algunos sectores de derecha como Ángel, Ya que yo soy de derecha, ya. lo están planteando como una salida ante la falta de posición, porque el problema es este, quieren derrocar a Vizcarra, díganlo abiertamente, que se vaya a su casa, bien, enfrente de las elecciones, lo que pasa es que saben que perderían un referéndum, saben que perderían la Bueno, lucha pues, por eso, una si va a razón. ganar Vizcarra, que lo haga, pues. Que lo haga, pues. Que lo haga, Estoy diciendo eso. que lo haga Vizcarra. Está Muy bien, bien, muy bien. El primer ministro Estoy de acuerdo, salga a Debate decir, interesante. convocamos Debate un interesante. referéndum. Ya entraremos aquí a seguir debatiendo. Me parece riquísimo este tipo de polémicas porque son polémicas de dos puntos distintos y usted puede sacar Pero una vamos a conclusión cobrar al la próxima respecto. vez, mi querido Me amigo, parece- porque ya como Batman y Robin acá dirigiendo. ¿Quién será Batman? Ese es el problema. ¿Quién será Ah, no, Robin? esa es la próxima discusión. El murciélago. Muy bien, señores, nos vamos al corte. Lo que yo siempre digo cuando se habla de borrón y cuenta nueva, de que todos se vayan a sus casas, yo siempre lanzo la misma pregunta y todavía nadie me la ha respondido de rey a paja. ¿Por quién, ah? Sacas los 130 congresistas, ya, todos a su casa. ¿A quién vas a elegir? Claro. ¿Quién ¿Quién va a pagar la viene? luz? ¿De Pero qué eso- partidos? ¿De qué organizaciones políticas van a salir los próximos a ser elegidos? De los mismos. Pero De eso los hacen en mismos. Europa, en España han hecho, o sea, hay De los elecciones mismos. para renovar. Eso Pero es un nos reino, encantaría pues. tener una realidad parecida. Son los mismos los que han ganado, Vamos al pero hay corte, una nueva señores. oportunidad. Vamos al Pues, corte. ni Muchas limpio, gracias ni a limpio. mis invitados por este Mucho- intenso debate. Ya regresamos. Muy bien, señores, regresamos al programa, son las 10 de la mañana con 5 minutos, 10 y 5, vamos a ir hasta el Congreso de la República con Álvaro Tapia y al regresar les voy a contar, ¿recuerdan ustedes esa policía que dicho sea paso tenía a su esposo que estaba en prisión por choro, ¿no? Y la policía recibió 300.000 soles, disque por error en su cuenta y emprendió la partida, ¿ah? ¿Dónde creen que estaba? En Chile fue. Se fue para Chile. Ya les voy a contar detalles de ese tema. Primero vamos hasta el Congreso de la República con Álvaro Tapia. Sigue la interpelación a la ministra Flor Pablo. Adelante, Álvaro. Gracias, José. Estamos nosotros en la pregunta número 14 de esta interpelación contra la ministra de Educación, Flor Pablo. Se le está preguntando acerca de las metas que tiene el Ministerio de Educación y si es que se está cumpliendo precisamente con el aprendizaje y los textos escolares como herramientas para precisamente alcanzar dichos objetivos. Escuchemos la respuesta de la ministra. En el aprendizaje son los materiales educativos. Y eso lo dicen estudios internacionales realizados por la UNESCO. Constatan que los niños y niñas que tienen libros de texto y cuadernos personales para cada una de las disciplinas obtienen logros mayores. Los mismos estudios señalan que la incidencia positiva en el aprendizaje de los estudiantes radica en la disponibilidad de estos recursos, en especial de libros de textos, asociada a su uso pedagógico adecuado. Los recursos educativos, asimismo, contribuyen a las mejores prácticas pedagógicas de los docentes. El Estado, en tanto responsable del cumplimiento del derecho a una buena educación para todos y para todas, debe garantizar que los materiales educativos, en especial los textos escolares, lleguen a toda la población escolar acompañada de otras acciones referidas al trabajo pedagógico de los docentes. Bien. Bien, entonces la respuesta a esta pregunta, ahora te quiero mencionar, José, que en la pregunta específica acerca de los links, esta inclusión de los links en los textos escolares, pues es que ha identificado a los responsables. La ministra ha mencionado que hay 6 servidores que son investigados y 5 ya no trabajan en el Ministerio de Educación y se están haciendo las investigaciones del caso. Además, también ha mencionado que el Ministerio de Educación lo que promueve es la igualdad de género, por lo tanto,
es una política de Estado. La información entonces que se tiene desde el Parlamento Nacional. Ok, Álvaro, muchas gracias. Ya entraremos nuevamente contigo más adelante para ver cómo concurre este tema de la interpelación a la ministra de Educación. A ver, rápidamente, antes de entrar con mi invitado, ¿recuerdan ustedes a la policía que les contaba, ¿no es cierto? Recibió 300.000 en su cuenta, dizque 353.000, dizque por error. Esto ocurrió el 5 de abril. La agente se llama Patricia Angélica Ferro Robles y recibió este dinero. En realidad debió recibir 3.000 y le pusieron 353.000. Y agarró y sacó la plata y en una se fue y dijo, con esto soy, pero hago mi vida, ¿no? Ahí está, ahí la vemos, regresando de ser una policía y vestir el uniforme que debió vestir con honor, regresa detenida. Regresa detenida porque se fugó, se fue hasta Chile y ya la han capturado. La suboficial de la policía, Patricia Angélica Ferro Robles, fue detenida en Chile. La agente era buscada por las autoridades luego de recibir más de 350.000 por error, dizque, en una cooperativa de ahorros y luego abandonar su puesto y viajar a el sur. En un video difundido por un canal de televisión aparece la policía de 40 años custodiada por agentes. El video lo ha colocado América, ¿no? Según este medio de comunicación, su detención es un trabajo en conjunto entre personal policial y migraciones tanto de Perú como de Chile. Esta joven será embarcada en un vuelo con destino a Lima. Ahí está, en el aeropuerto de Chile. Lindo, ella creía que le iba a ser linda con los 300.000, 353.000. ¿Ah? Su esposo está en prisión y a ella, ¿qué creen que le espera? El mismo camino, pues, ¿no? El mismo camino. Qué lamentable, qué lamentable. Muy bien, ahí está la información y ahí están las imágenes de esta señorita que debió vestir el uniforme con honor y no hace más que mancharlo. Estamos con don Justo Zaragoza, es experto en educación, para entender más. A ver, hemos hablado ahorita del tema de manera política, ustedes han visto el interesante debate que se ha armado entre Julio Schiappa y Ángel Delgado, porque tienen posiciones diferentes. Pero quiero entrar también al tema de fondo, a lo que se está hablando una vez más, qué debe ir en el currículo, qué no debe ir, cómo analizarlo, cómo no verlo, qué pasa con los links, qué no pasa. Por eso estamos con don Justo Zaragoza, que es experto en estos temas. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ve el tema, don Justo? ¿Cómo ve este tema que ahora entra en polémica en el Congreso de la República con 130 parlamentarios y yo diría que ni el 10% de expertos en educación? No sé qué tipo de resultado vaya a tener. Bueno, en principio creo que vale la pena hacer dos reflexiones, ¿no? Una primera, basada en la experiencia de los anteriores ministros en las dos interpelaciones, lo que nos lleva al recuerdo es, por un lado, a la ministra hablando frente a un auditorio vacío, sin congresistas, sí, y una vez que termina de hablar la ministra, llegan todos los congresistas y hablan cualquier cosa, pero no van al tema. Tienen clichés ya preparados, tienen frases armadas que muchas de ellas no son verdaderas. Hay una posverdad absoluta, un desconocimiento increíble, una falta de respeto. Veíamos a personas que no conocían lo que era la educación mínimamente. Y al costado teníamos al ministro Saavedra, una persona con mucha solvencia profesional, y llamándole la atención como a su hijo, con un respeto absoluto. Eso es lo primero que el escenario y que se repitió con la ministra Martens. Ahora, creo que esa en es la primera parte. De Jaime Saavedra, que es el ministro que sale del gobierno Humala y se queda para el gobierno de PPK, el error, creo, fue desde mi modesto punto de vista considerar que era también el non plus ultra intocable e incambiable en educación y continuar de un gobierno a otro. Creo que ese fue el primer error, saliendo de un gobierno tan golpeado como el de Humala, mantener a un ministro de Estado en una cartera tan delicada como educación no trajo buenos resultados, ¿no? Correcto, correcto. Pero igual ese es el escenario, ese fue el escenario, ¿no? Que tuvimos en ambas ocasiones. Sin embargo, ahora creo que hay algunas cosas que han cambiado. Entonces, por un lado, esa mayoría en el Congreso está muy desprestigiada. Y por otro lado, pues, si lo vemos desde el lado positivo, podríamos decir que esta es una ocasión de oro para la ministra Flor Pablo, que además es una profesional que tiene larga data, con un amplio
conocimiento, bagaje, viene de la Universidad de San Marcos, es profesora, tiene un recorrido muy amplio y tiene experiencia. Creo que para que ella en el Congreso haga docencia, ¿no? Y pueda conversar con ellos y al mismo tiempo esto puede llegar con un lenguaje sencillo al público, que finalmente las presiones de los medios y de la comunidad puede jugar a favor de ella, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, creo que podríamos ser optimistas desde ese punto de vista. Ahora, me encantaría tener ese optimismo, de verdad, ahora, se lo digo. Ahora, conociendo mi parlamento... Efectivamente, ¿no? Pero ver un parlamento como el anterior, con argumentos absolutamente fuera de contexto, con ese tipo de cosas, entonces no llegamos a ninguna parte. Claro, pero yo no sé si van a tener la fuerza de poder... hemos tenido hace poco no sé si era propiamente la interpelación a un ministro, pero ahí, por ejemplo, ¿cómo terminó eso, no? ¿Al ministro del Interior se refiere? Claro. No, era una comisión, era la comisión de... Pero ahí lo que se ha visto es, por ejemplo, tal vez mostrar una posición distinta a lo que hizo el gobierno de PPK, que era mostrarse muy pusilánimes y todo. Ahora están yendo un poco más a la defensiva. Más a la defensiva, e incluso más confrontacionales, y entonces se está dando para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque si vamos acá al tema de fondo, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos unos textos que, hay que decirlo además, desde el gobierno de Alan García, que se han desarrollado. Estos textos son muy buenos. La educación pública viene mejorando sostenidamente. En este año... No, pero perdóneme, ahí en eso sí no compartimos. Usted es el experto, yo solamente doy mis preguntas y mi opinión, pero esos textos escolares no han sido muy buenos. Han tenido errores matemáticos impresionantes, falta de ortografía. Exacto. Justamente ahora hay una comisión que la va a evaluar y la va a mejorar. Pero si vamos al tema que se ha llevado a la prensa y que estos colectivos las han sacado. ¿Qué es lo que pasaba? En un libro escrito, en un texto escrito, había un link. Si nosotros analizamos cuánta gente entra a un link de un texto, yo creo que 1 de cada 1000 entra al link, número 1. Segundo, pero ese no es el fondo. Cuando entremos al link, hagamos un análisis de daños, hagamos un análisis de control de daños, ¿no? Entonces, 1. Segundo, una vez que entro al link, en el link hay una información amplia de orientación sexual. El tema, el párrafo que pone, está refundido para alguien que lo leyó todito y en un párrafo. Tampoco, perdóneme, es que entonces, no podemos decir, es que hay que aclararle a la gente el tema. Pero yo lo que estoy haciendo es un poco el control de daños. Pero ya, yo entiendo, ¿no?, el control de daños, pero expliquémoselos bien a la gente para que tenga clarito. El primer tema es, puede que, yo no sé, realmente la estadística no la tengo yo, de repente la tiene usted, por eso me la señala. 1 de 1000 entra al link, pero cuando ese 1 de 1000 entre y vea lo que hay ahí y comience a contarle a los demás lo que hay ahí, le aseguro que del 1 de 1000 se va a convertir en muchísimo más. Ese es uno. El segundo punto es, yo he entrado a ese link, nadie me he leído parte del link, se lo he contado a la gente en público cuando recién entró, que es parte de lo que estamos viendo acá al fondo, además, en pantalla. Y no se necesita rebuscar mucho, se lo aseguro. Es bien facilito encontrar los placeres del sexo anal, los placeres de la sexualidad, los placeres del felapio. O sea, hay cosas que uno no envía a los alumnos para eso. No es tan difícil. Creo lo que más ha impactado es ver a unas señoras, personas mayores, en la avenida Javier Prado, con unos letreros que decían, ¿no? Educación de género igual sexo anal. Eso, por ejemplo, los transeúntes, los niños viendo eso, que nunca habían entrado al link, veían eso, ¿no? Entonces, eso también es verdad. O sea, hemos llegado a un lugar donde nunca se debe haber llegado. Entonces, esto se ha trastocado absolutamente. Ahora, lo que la ministra hoy día decía es que lo que tenemos dentro de la currícula son 7 enfoques que se están trabajando. Y es este enfoque el que genera más de el problema más controversial, ¿no? Tengo que irme a un corte, don Justo, tengo que irme a un corte. Y yo lo que le voy a soltar las preguntas del corte es, nos estamos haciendo un problema muy serio por el tema de enfoque de género, ¿no es cierto? Y lo que mucha gente dice, ¿y por qué en vez de enfoque de género
no le dices respeto entre damas y varones, si eso es el fondo de lo que se está queriendo decir que significa enfoque de género, ¿no? Porque inclusive leyeron el concepto por ahí. Si lo que se quiere decir con enfoque de género es respeto e igualdad entre damas y varones, ¿por qué no lo extiendes un poquito y le pones así y te evitas la bronca? Pregunta para que usted me la responda inmediatamente después del corte. Vamos al corte, regresamos con más, no se muevan. Señores, regresamos al programa. Estamos con don Justo Zaragoza, que es experto en temas de educación, para hablar del tema de fondo, en realidad, de lo que se está discutiendo en el Congreso de la República, que reitero, yo no sé qué de bueno va a salir de esta interpelación, pero ojalá me equivoque y algo bueno se saque de esta interpelación. Y yo le preguntaba justo, entre esta polémica que hay de enfoque de género, y tal vez para muchos es, oye, ¿por qué no nos evitamos la bronca? Si el enfoque de género, los que están en contra dicen, lo que pasa es que hay un tema de homosexualidad aquí, la quieren perfilar, ¿no es cierto? Y quieren inducir a los chicos, porque es la verdad, esa es la teoría de lo que se está hablando. ¿Por qué no ponemos respeto entre damas y varones y alargamos un poco más el tema del enfoque, el título del tema del enfoque de género? Podría ser, ¿no? O sea, ese es, finalmente es una forma, pero el fondo del tema es los conceptos de equidad, los conceptos de discriminación de las minorías, pero que en la práctica, en mucho además en los niños, esto ya ellos han internalizado y están mucho más adelante. O sea, el problema que se hacen las personas mayores, los papás que discuten, en el caso de los niños a veces ya ni existe. ¿Por qué? Porque ellos están en una sociedad distinta. Por internet, en las películas se enteran de todo. Entonces ellos son más tolerantes y todo, ¿no? De eso no tengo dudas también, ¿ah? Entonces, ¿qué es el problema que tenemos acá? Por ejemplo, tenemos una alta deserción de mujeres, sobre todo por problemas de embarazo, sobre todo en la selva. ¿Por qué? Porque no hay una buena estrategia de orientación sexual. Ahora, estos colectivos, por ejemplo, dicen que no enseñen nada de educación sexual, que ellos lo van a hacer en su casa. Yo en mi casa nunca nadie me habló de educación sexual. ¿Cómo se enteran los muchachos? Por internet no se habla. Entonces, el colegio es el lugar adecuado. Si ahora está bien o no enfocado, no lo sé, pero la discusión central tiene que ir por ahí. Ahora yo no sé si perdóneme, don Justo, don Justo Zaragoza, yo no sé si el tema sea por parte de los colectivos, me refiero, que no se hable nada. La pelea, la discusión, el enfrascarse en todo esto, reitero, hay que decir la verdad. O sea, ¿cuál es la bronca aquí? Que muchos se sienten golpeados por el tema de la homosexualidad y sienten temor de que los chicos conozcan de una manera equivocada el tema de la homosexualidad. Dicen, oye, un ratito, eso déjame que yo se lo enseño. O del ingreso a la sexualidad, ¿no es cierto? No le expliques a mi hijo el placer del sexo anal o a mi hija. Eso déjalo que en el momento que yo como padre crea apropiado y si él me lanza una pregunta o no, la hablaremos en su momento. Yo no llevo a mi hijo al colegio para que le expongas este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y la pregunta para usted es, las cosas que hasta ahora se han expuesto, hasta ahora, en esto de la educación sexual o la ideología de género o el enfoque de género, como quieran ponerlo, ¿qué tanto ayuda, qué tanto puede ayudar a eso que estamos teniendo como problema de fondo, que son jovencitas que salen embarazadas a una corta edad y terminan con una deserción escolar, a los chicos que no tienen respeto por las niñas, ¿no es cierto?, a los abusos sexuales? O sea, ¿qué tanto aporta para terminar con ese problema? Claro, el nivel de discusión que se tiene ahora creo que nulo, ¿no? Porque realmente no hay mayor aporte. Es cierto, creo que probablemente desde el Ministerio en la currícula algunas cosas no han estado bien, pero lo que tiene que hacerse de todas formas es una educación sexual que hace falta, sí, claro, justamente para mejorar esto. Por otro lado, la tolerancia es algo que también se tiene que practicar y como decía, los niños ya lo hacen, ¿no? Entonces tenemos problemas en el área rural, tenemos problemas mucho más grandes. Dentro de los 7 enfoques que se trabaja hay una serie de cosas que están por desarrollarse, pero nos hemos enfrascado en un tema que la verdad es un círculo vicioso y muy complicado porque además se ha politizado. Hay un grupo político que ha encontrado en esta forma de pensar conservadora un espacio, bandera, ¿no? Una bandera, entonces lo levantan mucho más de lo que realmente es. Entonces ahí viene la distorsión, el aprovechamiento político y entonces esto nos conduce a tener
a la ministra con tantos problemas que tiene el ministerio, las regiones, hablando de unos temas que en realidad finalmente no terminan siendo de fondo. ¿No cree usted que hubiera sido más nutritivo, por ejemplo, que la ministra sea invitada a la Comisión de Educación, todo en vivo, para que la gente tenga claro? La ministra invitada a la Comisión de Educación, invitas, si quieres, 2, 3, 4 especialistas, mejor que sea par, para que sea, ¿no?, de uno y del otro, 4 especialistas, cada uno con un punto diferente para que puedan polemizar frente a este tema, ¿no es cierto? Y de ahí empezar a sacar conclusiones de lo que debe haber. O sea, ¿eso no hubiera sido un poco más nutritivo que una discusión de este tipo en el Pleno? El debate de este tema sí es importante, pero el debate por la gente que conoce, no un debate por un congresista que no terminó la secundaria y viene hablando con cosas absolutamente fuera de lugar, ¿no? Entonces, cuando se lleva ese debate a ese nivel, entonces no se llega a nada. Obviamente, un debate entre especialistas para buscar consensos sería lo mejor. Y avanzar, agotar temas y ir avanzando a otros, porque los problemas de la educación son muchísimos. Pero la ministra acaba de entrar y está siendo interpelada por algo que no ha sido en su gestión. Y entonces hay una carga política del aprovechamiento, de llevar al tema político, que distorsiona absolutamente la discusión hacia dónde debiera ir, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en ese aspecto. Yo creo que hubiera sido inclusive mucho más aprovechable una comisión con especialistas y una discusión si estamos concreta. preocupados desde el Congreso de la Educación, ¿cómo se explica que el Congreso está promoviendo que regresen 14.000 profesores que han sido jalados en las evaluaciones, sí, claro. que no tienen... Es política. Que 8.000 directores que no han podido pasar, que no han asistido a las evaluaciones, hay que reponerlos. Entonces, ¿de qué preocupación de la educación estamos hablando? Es politiquería. Claro, entonces... Ni siquiera es política, es politiquería. Entonces, ese es el tema. Entonces, no estamos hablando de políticas educativas, estamos hablando de aprovechamiento de la política con la educación. Y entonces llegamos a una discusión que no nos conduce a nada. Sí, claro, porque si de políticas educativas de Estado estamos hablando, yo le preguntaría en el Pleno de los 130 cuántos de verdad saben del tema. O sea, ¿cuántos expertos en educación hay? ¿O cuántos han analizado los currículos de otros países para hacer comparativos? Realmente, ¿qué ganas de apoyar la educación tienen ellos? Porque cuando vienen con un libreto preparado, después que la ministra ha dicho una serie de cosas, absolviendo las preguntas, y vienen y van a decir lo mismo, entonces estamos en un círculo vicioso de un diálogo de sordos. Ahora, hay que ver también qué cosas dice la ministra, porque nosotros estamos adelantando un poco como si la ministra tiene un discurso apropiado frente a este tema. No, es que y sí, hay que ver si la ministra tiene un discurso apropiado frente al tema también. O sea, yo voy nuevamente un poco yendo a la historia. En los dos casos de las interpelaciones, cuando la ministra hablaba, cuando el ministro exponía, no había nadie todo el Congreso estaba vacío. Y una vez que terminaba, venían y hablaban sobre lo mismo. Entonces, eso, ¿qué cosa puede haber ocurrido para que cambie? Entonces, yo lo que estoy haciendo es prejuzgar bajo la experiencia que da, ¿no? bajo antecedentes. Sí, es verdad. No sé cuánta gente. Sería interesante, Roy, si podemos entablar un instante de diálogo con Álvaro para ver en realidad si el Pleno está lleno, por lo menos, ¿no? Un tema tan importante como el de educación y una exposición como el de la ministra que tanto está siendo criticada. Me imagino que el Pleno debe estar lleno de parlamentarios en este momento, todos atentos, tomando nota, escuchando, para poder luego conversar con algún experto y poder rebatir con fundamento este tema. Imagino que así será. Don Justo, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Sí. Solo quería aprovechar que justamente dentro de esta línea, por ejemplo, tenemos algunos problemas en educación privada, que mucha gente podría decir, pero la educación privada es una cosa mínima, pero no es así. En Lima representa el 50%. No, bastante. Elegir un colegio privado es muy complicado. ¿Por qué? Porque cada vez más las parejas se casan a los 28, 29, 30 años, las mamás tienen hijos a esa edad, el promedio de hijos en Lima es de 1 a 2, y entonces ellos presionan por colegios privados de buena calidad. ¿Por qué? Porque a esa edad ya trabajan, terminaron la universidad, probablemente sacaron un posgrado incluso. Entonces, ponen recursos importantes para la educación y la salud de sus hijos. Entonces, la presión hacia los colegios privados es alta. Y esto lo que hace es que como al mismo tiempo no se abren la cantidad de colegios suficiente, entonces ahora tenemos que los papás tienen que elegir el colegio cuando sus hijos tienen 1 año. Entonces ocurren este tipo de cosas. Frente a eso, nosotros el día 18 de mayo estamos en una feria que se llama School Day,
en el Liceo Naval. Durante todo el día vamos a tener a 40 instituciones educativas brindando información, con charlas, orientación, donde las personas, los padres pueden ir con sus niños porque tenemos actividades para los niños. Nuestra página web es www.schoolday.pe. Y en junio, como de costumbre, tenemos una feria que es de orientación vocacional Expo Universidad, que también toda la información la pueden encontrar en nuestra página web, que es expouniversidad.pe. Muchas gracias por la invitación. Gracias, don Justo, muy amable. Gracias por habernos atendido. Tenemos información con Helen Meniz, ya nos enteraremos en unos instantes cómo está el Congreso, si está el pleno lleno o no está lleno. Vamos con Helen Meniz, que tiene información en vivo. Adelante, Helen. Gracias, José. Nos encontramos en la de Pincri de Los Olivos, donde han presentado a 3 sujetos que pertenecen a la banda criminal Los Bravos del Progreso. Ellos se dedicaban a la venta ilícita de droga. Vamos a conversar ahora con el coronel García para que nos dé detalles al respecto de esta banda delincuencial. Buenos días, bienvenido, exitosa coronel. Cuéntenos en qué circunstancias ustedes los han detenido. Buenos días, sí, efectivamente. Nuevamente, el personal policial del Departamento de Investigación Criminal de Caraballo ha logrado la ubicación y captura de quienes serían integrantes de una banda criminal autodenominada Los Bravos de Progreso. Esta banda se dedicaba a cometer el delito robo agravado en la modalidad del raqueteo y también a la microcomercialización de drogas en diferentes lugares del distrito de Caraballo, y que han sido identificados como Andrés Matías Otiniano Mesa, de 26 años de edad, Ángel Johnny Cerdeña Guamán, de 47 años de edad, y Carlos Alberto Lázaro Mesa, de 27 años de edad. Además, estos sujetos, ustedes les incautaron droga y armas de fuego. Sí, efectivamente, a estas personas se les ha encontrado en su poder un arma de fuego tipo revólver, marca Smith Wesson, abastecida con municiones calibre 38 y una importante cantidad de envoltorios de pasta básica de cocaína. ¿Dónde ellos vendían esta droga? Bueno, estos sujetos vendían esta sustancia adictiva en diferentes lugares del distrito de Caraballo, y bueno, han sido detenidos esta vez por nuestro personal de esta misma jurisdicción de Caraballo, ¿no? Y además también se ha detenido un sujeto en el distrito de Los Olivos que llevaba 30 años comercializando droga. Sí, efectivamente, también el personal de investigación criminal de Los Olivos ha logrado la captura de Carlos Alberto Chávez Palomino, más conocido como Pili. Este sujeto venía años dedicándose a esta ilícita actividad, tendría hasta 6 ingresos a diferentes penales de nuestro país por el delito de tráfico ilícito de drogas, y nuevamente está en las calles, ¿no? Esta persona ha sido detenido a inmediaciones de su domicilio, cito en la manzana F, lote 6 del asentamiento humano 19 de mayo en Los Olivos, inmueble que se encuentra cerca a una institución educativa de nivel primario, hecho que definitivamente agrava la actividad ilícita de este sujeto. Al ingresar a su domicilio, el personal policial de esta persona ha logrado encontrar más de 300 envoltorios de pasta básica de cocaína y la cantidad de 750 soles, que sería producto de la venta ilícita de esta actividad, ¿no? Muchas gracias entonces al coronel García por los detalles acerca de estos sujetos que se dedicaban a la microcomercialización de drogas. José. Gracias, Helen, por esa información en vivo. Entonces, gracias por esa nota policial. Nos vamos al corte rapidito. Son las 10 de la mañana con 32. Ya regresamos con mucho más. Usted no se mueva, que esto es Exitosa Perú. Ya venimos. Muy bien, señores, regresamos al programa. Son las 10 de la mañana con 38 minutos. Líneas abiertas, hay que escuchar al público, ¿no? Hace un par de días que no escucho al público y me encanta estar siempre conectado con la gente a través de las líneas telefónicas 251-9422, 251-9422 y el 467-4499. Gracias, señor director, por poner los números en pantalla. Usted llama, nos dice lo que piense, sienta y quiere sobre los diversos temas planteados hoy en el programa. Reformas políticas, la participación de la ministra Flor Pablo en el Congreso de la República. ¿Qué piensa usted del tema del currículo? ¿Debe ir el enfoque de género? ¿Cómo debe ir el enfoque de género? Hay diversas versiones sobre ese tema que usted puede analizar también. Hola, buenos días. Buenos días, José Rocha, ¿cómo está? Caballero, bienvenido. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Gracias, de Tarapoto, amigo. Uy, qué chévere, Tarapoto, lindo Tarapoto, ¿ah? Sí, ese enfoque de género está distorsionando. Hay muchos padres de familia a nivel nacional que no están deseando, porque mucha pornografía, dice, viene en ese artículo, en esos libros, y no es dable. Claro. Pero el detalle es, mira, José Rocha, que nosotros, como peruanos, tenemos otra idiosincrasia, por nuestros tabús son diferentes.
Y ahora, hablando lo de Vizcarra y los congresistas sobre lo que exponen ahí a los policías, no está bien, señor José Rocha, porque se ha judicializado, se ha politizado la policía y no es bueno porque se exponen los rostros de los hombres de trabajo que son capacitados, son especialistas, los de nuestra policía, y no es dable. A los de Vizcarra y Bambas es terrible, es terrible. Ok, muchas gracias, maestro. Gracias por esa comunicación. Gracias por la llamada telefónica desde Tarapoto. Tarapoto tiene unas caídas de agua espectaculares. Tiene varias caídas de agua, un montón. Debe tener decenas de caídas de agua. Tiene Tarapoto por donde vas. La selva te sorprende con una caída de agua lindísima. Vamos con otra llamada telefónica, 10 de la mañana con 41. Hola, buenos días. Bienvenidos a Exitosa Perú. Buenos días. Bienvenida, señora. Un placer. ¿Su nombre? Nancy. Señora Nancy, una pregunta antes de su comentario. ¿Usted es mamita o no? ¿Cómo? ¿Es usted mamita? ¿Es mamá? Sí, sí, mamá soy. Que la pase lindísimo el día domingo, entonces. Un abrazo gigante para usted. Gracias. Su comentario, por favor. Mira, ahorita de lo que están hablando sobre la interpelación a la ministra, Sí. eso está bien, le digo. ¿Sabes por qué? Porque al ver justo este tema que se ha visto en los libros de los jóvenes que van a estudiar, yo me pregunto, ¿cómo es posible que pongan esas formas de avisar a las personas, a los jóvenes, que todavía no estamos en una etapa, que estamos recién nosotros saliendo de la educación que ellos tienen, y decirles esas cosas, que se pueden hacer esto? Imagínate tú, mañana más tarde, de acuerdo, que uno tenga su esposo y el hombre le digan, es normal, se puede hacer relaciones a través del ano. ¿En qué quedamos? ¿Cómo va a quedar esa mujer? A ver, usted joven, que tiene su esposa y le diga, esto es normal, podemos hacer este sexo. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué a los doctores no le llaman para que digan si esto es normal? ¿Qué haremos nosotros cuando nos enfermemos? ¿A dónde vamos a ir? Como mujeres que somos. Sí. A eso yo me voy, a ese punto. Y poner eso, que puedes hacer estas cosas, que puedes ponerte un líquido o algo así, sabiendo que esa parte es delicada. En eso estamos de acuerdo, señor. En eso que usted dice estamos de acuerdo. Pues, en lo que no estamos de acuerdo es que eso se vaya a solucionar en el Pleno del Congreso. Eso sí, yo no encuentro forma que ahí lo puedan solucionar. ¿En qué momento se puede solucionar eso? Mira, con especialistas. Si ellos no hubiesen dicho eso, nosotros no nos hubiésemos enterado, porque mandamos a nuestros hijos al colegio como pensamos que ahí le van a enseñar cosas buenas, cosas educativas, que a él les va a servir para su vida cuando ya sean mayores de edad, y que después nos enteremos por ese motivo. No puede ser, pues, entonces, porque ustedes ni siquiera como comunicadores que están en la televisión han podido saber esas cosas. No lo sabíamos, ¿Ahorita es la verdad, enteraron? es la verdad. No sabíamos de ese link, ¿para qué vamos a mentir? Por lo menos yo no sabía de ese link hasta que fue presentado. Es cierto. Mis hijos no utilizan ese libro. No tenía yo conocimiento de ese link. Es verdad, eso es cierto. Tal vez nos faltó un poco revisar los libros que ya estaban impresos de los profesores desde el año pasado, ¿no? De ese link no conocía la gran mayoría. Yo creo que ninguno de los periodistas conocíamos de ese link. En eso tiene usted razón, en esa crítica. Pero una vez conocido, ya hemos hablado del tema, lo hemos puesto en la mesa para el análisis y para la discusión, ¿no es cierto? Lo que yo insisto es en creer que en el Pleno del Congreso, con los señores congresistas que tenemos, no se va a poder solucionar ese tema. Yo no creo que salga algo positivo más allá de la discusión y de la bronca. Hola, buenos días. Vamos con otra comunicación del público. Esto es Exitosa Perú. Buenos días. ¿Qué tal, José Rocha? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, maestro. Bienvenido. Adelante, señor Vázquez. Un gusto saludarlo. Sí, referente a lo que es la interpelación que le quieren hacer al ministro de Educación, me parece que es una barbaridad lo que piensan hacer los congresistas, ¿no? Para tapar todos sus errores que ellos cometen, han cometido durante todo el periodo de gobierno que han estado ellos, todo eso. Al igual quisiera hacerte mención sobre esto. Yo he sido estudiante, soy promoción 96, ¿correcto? Y en el tiempo que yo estuve en el colegio, la verdad que lo que no escucho es que dice de que, por ejemplo, ¿dónde están esos cursos importantes para la educación? Que son geografía, se dan geografía, economía, se dan en el colegio, física, esos cursos que en realidad son tan importantes para la juventud de ahora,
que se han perdido en su totalidad. No, pero sí enseñan esos cursos, claro que enseñan esos cursos todavía. Pero en Química, estatal geografía, no. historia, En estatal no. lo enseñan. En estatal, por ejemplo, te digo, no, pero en estatal hay cursos importantes que se han perdido. Lo que se ha perdido, que es importante y que se intentó recuperar me parece, con Idel Wexler y que no se ha vuelto a tocar, es el tema de cívica, de educación cívica, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ahora los cursos tienen, el contenido es muy similar, tienen nombres más ribombantes, más sofisticados, ¿no es cierto? Pero como contenido, si usted le revisa a sus hijos, está. Yo tengo la oportunidad de participar con mis hijos en su educación, o sea, yo les chequeo los libros, chequeo los cuadernos, trato de compartir con ellos el momento en que estudian para los exámenes o las lecturas y existe. O sea, el tema de geografía, historia universal, historia de Perú, historia contemporánea, eso existe, las culturas, eso hay en la currícula sin ninguna duda. Muchas gracias, caballero. Gracias por su comunicación. 10:45, nos vamos al corte, regresamos con mucho más. Usted no se mueva, esto es Exitosa Perú. Muy bien, señores, regresamos al programa 10:47. Vamos rápidamente hasta Los Olivos porque está hablando el ministro del Interior, Carlos Morán. A ver qué es lo que está diciendo. Adelante. Ministro, queremos preguntarle exactamente. Por el caso de la DIVIAC, se ha recordado que en el chat de la botica, conocido al parecer comentaba los congresistas fujimoristas, se mencionó al coronel Colchado, precisamente de que él incluso estaba implicado en temas de chupón. Eso en realidad desprestigia a los atacantes, a las personas que quieren formular cargos injustificados contra el coronel Colchado. El coronel Colchado es un oficial operativo que ha trabajado muchos años en temas de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y ahora está trabajando con la Fiscalía Especializada en temas de corrupción. El coronel Colchado, como cualquier policía, tiene una disciplina y responde a una jerarquía institucional, pero más que todo como policías respondemos a los mandatos del Poder Judicial o de la Fiscalía en este caso. La investigación la lleva la Fiscalía y la policía es comprometida formalmente por escrito para que participe en estas diligencias. Así que no hay una ojeriza, no hay una direccionalidad contra organizaciones políticas, sino contra las personas que pertenecen a estas organizaciones políticas y están involucrados en hechos de corrupción. Eso es responsabilidad de ellos. Ministro, como policía política. Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, pero ministro, ¿le preocupa? por sobre todo, exigir el respeto a la institución policial por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Ministro. Bien, entonces son declaraciones. El ministro del Interior, Carlos Morán, que entre otras cosas ha aceptado las disculpas de algunos parlamentarios como Carlos Tubino sobre lo que pasó en la Comisión de Defensa que preside Jorge del Castillo. Hubo, recuerdan ustedes, este enfrascamiento ahí. Carlos Tubino dijo que era una policía política, que las mazmorras y no sé cuánto. Bueno, ya pidió las disculpas del caso y han sido aceptadas por el ministro del Interior, Carlos Morán, quien pretende voltear la página y empezar a ver hacia adelante. Muy bien, vamos a otro tema. Estamos en presencia de la doctora Luz Pacheco, especialista en Derecho Laboral. Y es que ahora ha salido una noticia que me parece interesante y le voy a pedir a la doctora que nos lo explique, y es que los trabajadores, quienes tienen suerte de que se les pague y se les deposite la CTS, ya no van a necesitar una constancia de cese, que es lo que los trabajadores a veces piden 1, 2, 3, 4, 5, 18, 36, 48, 26 veces y no se las entregan. Y es complicado y ellos no pueden obtener la CTS y los bancos hasta que no tengan ese documento. Parece que ahora no va a ser necesario. Un gusto, doctora, que esté con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, José, por la invitación. Efectivamente, lo que ha buscado el gobierno es subsanar esta carencia que había de este documento, tanto de parte del empleador como a veces del mismo ministerio. Entonces se ha puesto en funcionamiento una figura que es ante el silencio incluso del Ministerio de Trabajo, cuando se ha pedido ante las autoridades de esta institución que extiendan el certificado, ya que no lo hace el empleador. Pues entonces, si tampoco contesta el ministerio en un plazo de 15 días, se considera que está otorgado ya, se considera que ya él puede ir a reclamar. Algo así como el silencio administrativo positivo. Exactamente. Ese es el nombre, ese es el nombre específico. Sí, a ver, doctora, y explíquenos cuál es el procedimiento en realidad. Uno, le depositan la CTS, cesas, dejas de laborar por cualquier motivo, o tú te vas, o la empresa te despide. Tú tienes tu CTS en el banco. ¿Cuál es el procedimiento?
Lo habitual, lo que tendría que ser dentro de las 48 horas, el empleador está obligado a dar ese certificado de que ha cesado 48 horas. Sí. Eso dice la norma. Eso dice la norma, sí, efectivamente. Y con ese documento puede ir al banco a solicitar ya que le entreguen el saldo que queda de su CTS, porque no hay que olvidar que uno puede disponer de lo que excede de 4 remuneraciones brutas que uno pueda tener, ¿no? Como aunque esté sin trabajo. Perdón. O sea, durante el vínculo laboral, uno tiene como intangible un fondo de 4 remuneraciones. Ajá. Lo que exceda de eso lo puede ir retirando. Exacto. Entonces, al momento que cesa, lo que queda, que serán las 4 remuneraciones, es lo que él puede retirar en ese momento. ¿Qué pasa cuando la empresa, lo que diríamos en la esquina del barrio, te largonea, ¿no? Te da largas, te mece, pasan las 48 horas y tú sigues, señor, por favor, mi hojita, mi documento? Pasa muchas veces, pasa muchas veces. ¿Cuál es el siguiente paso ahí? Ahí es el Ministerio de Trabajo. Es ir y certificar, porque normalmente el trabajador lo que tendrá es algún tipo de documento de cese, sea su contrato de trabajo que se ve que ha expirado, que ya no tiene otro contrato, por tanto ya el plazo se ha cumplido y por tanto no debe tener vínculo laboral, o una carta en que le han comunicado el cese. Con ese documento y también el de tener informes del banco donde acredita que hay un fondo de CTS, pues con eso va al Ministerio de Trabajo y solicita que le extiendan la constancia. Ahí hay un tema interesante que ha tocado usted, porque lo ideal es que la gente se entere qué es lo que tiene que hacer exactamente. Entonces, no te dan tu carta de cese y lo primero que tienes que hacer es ir al banco donde tengas tu CTS y decirle, señores, denme una constancia que existe mi CTS. No, es que se supone que el banco ha ido entregando cada 6 meses la constancia del depósito. O sea, el trabajador tiene derecho a 2 documentos cada vez que hay un depósito. El que extiende el empleador y el que extiende el banco. El banco tiene que comunicar que ha recibido un certificado de Que puede hacerlo vía escrita o puede hacerlo por internet, ¿no es cierto? Podría ser. Entonces usted lo que tiene que hacer es guardar ese documento. Guarde ese documento como si fuera oro. Sí, exactamente. No, porque además son sus chivilines, eso es dinero, guárdelo. Entonces, con ese documento que tienes del banco, vas al ministerio. ¿Y el ministerio en cuánto tiempo debería darte una respuesta? Bueno, se supondría que es a la brevedad posible, porque ya está incumpliendo el empleador, el trabajador ya está siendo perjudicado. Y justamente era el silencio de la administración pública lo que le estaba impidiendo al trabajador lograr recuperar su dinero. Pero ahora con esta norma, inclusive si el ministerio tarda, pues podría ir, ¿no? a recuperar. ¿Cuánto de plazo tiene el ministerio? 5 días. 5 días. Interesante. 48 horas, 2 días para el empleador. El empleador no funciona, vas con tu papelito, te vas al ministerio, que esté en Salaberry, ¿no es cierto? Dices, señores, la empresa no me quiere dar el documento de cese, verifíquenlo ustedes. ¿El ministerio, doctora, tiene que hacer algún trámite con la empresa? Es decir, ¿le envía algún documento a la empresa para que confirme o algo? No, nada. No es nada. Inclusive, bueno, si es que hubiese dudas, dice de que no esté tan claro si la documentación sobre el depósito, basta que el trabajador tenga algún dato del banco o lo que fuera para que se pueda extender. O sea, se están dando las mayores facilidades para que él pueda retirar. Para que el trabajador sea el beneficiado. Sí, efectivamente. ¿No es cierto? Y el ministerio tiene 5 días y por una cuestión de burocracia no te entrega en esos 5 días, ¿con qué documento va la persona al banco? ¿O cómo va? Es que tiene que presentar una solicitud al ministerio. Y esa solicitud que está sellada acredita que él ha solicitado el certificado de cese. Ok, te la sellan el día 3 y tú tienes el día 9, ¿no es cierto? Depende, son días útiles, ¿no? En la administración pública. Útiles. O sea, si te la sellaron un sábado temprano, tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Si hasta el viernes no te respondieron, tú el sábado en la mañana puedes ir al banco. Bueno, sí, es verdad. ¿No es cierto? El banco, sábado en la mañana, hasta el mediodía llegas al banco con tu documento, miren, acá está la fecha, denme mi CTS. Y el banco tiene la obligación de responder positivamente a ese pedido. Efectivamente. Eso es interesante. Ahora, estamos hablando del cese. ¿Qué pasa, doctora, con quienes no han cesado todavía, le depositan la CTS, ya cumplió con tener más de los 4 de las 4 remuneraciones correspondientes, tiene un poco más y quiere sacar ese poco más, pero la empresa no le entrega el documento? ¿Necesita algo especial? No, tiene su boleta. Lo que pasa al menos, va variando la experiencia. No tiene obligación la empresa de informar al banco las remuneraciones de sus trabajadores. Entonces, automáticamente, cuando uno pide el estado de cuenta de su CTS, allí aparece la libre disponibilidad. Entonces uno ve cuál es el importe que tiene de disponibilidad y eso es lo que puede retirar. Sin permiso de la empresa ni nada. Es como si fuese tu cuentita de ahorro, digamos, ¿no es cierto? Tal cual. Digamos, ganas 1.000, has logrado tener 4.800. Exacto. Tú puedes ir al banco y decirle, esos 800 me los puedes dar, necesito para el rancho. Y desde el cajero, claro, y desde el cajero mismo, ni siquiera tengo que ir a la ventanilla.
En el cajero uno pasa su tarjeta, ve cuál es su libre disponibilidad y retira lo que quiere. Ah, eso también es interesante conocerlo. ¿Se necesita alguna temporalidad para eso? Es decir, ¿el trabajador necesita tener un tiempo en particular trabajando en la empresa para hacer eso? Sí, a ver, el depósito de la CTS se realiza cuando el contrato de trabajo tiene una duración de más de 6 meses. Ajá. Si es de menos de 6 meses, se le paga directamente al trabajador lo que haya sido el importe de esa figura. ¿Equivalente a? A proporcional su sueldo dividido entre el número de meses que ha trabajado y su sueldo dividido entre 6 meses, por ejemplo, y son 6 sextos lo que corresponda, ¿no? 5 sextos, 4 sextos. Dependiendo de los meses que has trabajado. Sí. Siempre y cuando estés en planilla, ¿no? Exactamente. Siempre y cuando estés en planilla. Es un doceavo lo que corresponde. Un doceavo, ya. Porque el sexto es cuando se trata del depósito. Claro. Un detalle más, doctora, porque me parece interesante todo este tema. Normalmente hay reglamentación distinta para las pymes. Sí. En este caso también. Las microempresas no tienen derecho los trabajadores a CTS. Ya. Ahora, comentaba justo que venía por acá con una persona que la figura de la compensación por tiempo de servicios solo existe en el Perú. Para mí es un error. ¿Por qué? Porque este costo de prever la posibilidad del desempleo debería asumirlo el Estado, no el empleador. ¿Cómo así, doctora? ¿Cuál es la idea? Claro, porque la idea de la CTS es que si uno se queda sin trabajo tenga un fondo que lo respalde. Eso es lo que equivale al seguro de desempleo. Entonces, ¿por qué es el empresario el que tiene que asumir este costo? ¿Quién debería asumirlo? El Estado. ¿Pero qué? ¿Pagar como se hace en países como Estados Unidos? Y otros países, ¿pagarle Europa. al desempleado? Claro, no sé, ya eso será ver cómo se hace. Al desempleado más que nada, al que ha perdido el empleo, si queremos. Ya la regulación dependerá de nuestros intereses, de lo que veamos, pero me parece que no conviene encarecer más la política laboral, la formalidad laboral. Pero sí tener un fondo, yo estoy convencida que es importante, de hecho yo también lo he vivido, me quedé sin trabajo una temporada y mi CTS me sirvió de respaldo. Claro, sí, a muchos nos ha servido, que hemos tenido alguna oportunidad, trabajos estables, entonces hemos dicho, acá hay un... Por eso digo, no debe desaparecer ese fondo, pero creo yo que debe haber un mecanismo para que pase esa responsabilidad al Estado, no al empleador. Pero qué difícil, ¿ah? Eso se va a tornar un poco más complicado, ¿no? Porque significaría que el Estado pueda pagar a los desempleados en el país, y los desempleados en el país son demasiados, ¿no? Pero sí es que han aportado, si no han aportado no puedes pagarles. ¿Y cómo aportas ahí? ¿Como igual un tema de impuestos? No, como se descuentan en la planilla para la AFP, podría haber una figura que similar. Signifique de tu sueldo, entonces no lo pagaría el Estado, lo pagarías tú. Bueno, pero un poco como hace la ONP, podría ser una parte del trabajador mínima y una parte mayor el Estado. Ya, digamos un 80-20 o un 70-30. Tú aportas un 30%. Claro, una cosa mínima, por un 20%. Claro, para que no sea gratis tampoco. Claro. Bien, creo yo que tiene que haber algo de esfuerzo, porque lo que no cuesta no se valora muchas veces. Sí, también eso es cierto. ¿No? Entonces es puede ser una figura que haya un aporte mixto. Y que después, en el caso de desempleo, se pueda cobrar. Esta medida interesante, deberíamos analizarla con mayor profundidad. Doctora, muchísimas gracias. Gracias también a usted y a José Piura por estar aquí y poder compartir esas experiencias. Muy bien, gracias a la universidad que nos ha permitido tener a la doctora aquí. Gracias nuevamente, muy amable. Gracias. Señores, tengo que irme, son ya las 11 de la mañana en punto. Yo me voy, como siempre, arrancando la jornada noticiosa. Hoy fue un día sensacional porque tuve la presencia, abrí para entregar 5 regalos a los taxistas del país. Y vinieron un montón. Así es que los que no pudieron tener premio hoy, pese a que el programa es súper temprano, empieza a las 4 de la mañana, les prometo que para mañana, ahí está, mire, chévere, me vacilé un montón con estas personas, lindas personas, son 5 taxistas que se ganaron sus vales de Deli Bakery, 100 mangazos para el desayuno, para el Día de la Madre, 100 mangazos, recontra chévere. Les prometo que para mañana tengo 5 más, así es que los que me están escuchando, pero eso sí, les cuento, ya me la han puesto un poquito más difícil. Vengan con su periódico. No importa el día, porque yo les digo a las 4 de la mañana, ¿cómo consigues kiosco? No, pues puedes comprártelo hoy, cómprate el periódico de hoy, ¿no es cierto? Y mañana vienes, te espero hasta 1:15 para las 5 de la mañana, con tu periódico Exitosa, el Diario del Perú, vienes, me dices el nombre de 3 programas de la radio y listo, hermano, te ganaste un vale de 100 soles para ir a disfrutar con la mami el Día de la Madre de Deli Bakery. Si no lo puedes hacer el domingo, vas y la disfrutas el sábado, el lunes, martes o miércoles, porque igual Deli Bakery te permite tener cualquier día. Venga con su carro, con su taxi, a las 4:30 de la mañana, con tu diario Exitosa, y ahí estás, hermanito. Te anotamos. Hoy fue un día genial por eso. Gracias por su presencia, los dejo con Giovanna Díaz. Chao.